Vamos a continuar con la segunda clase de este material sencillo pero especial porque trata acerca del obrero que usa bien la palabra de verdad. Como explicaba en la primera clase, este material lo he trazado en cinco clases, y el contenido de este material, hermanos, como lo van a ver aquí en pantalla, trata acerca de algunas cosas que ayudan para un mejor entendimiento de las escrituras, la naturaleza de las escrituras, el arte de interpretar. La Biblia contiene varios tipos de lenguaje figurado. Dios nos ha revelado su voluntad de cuatro maneras. El silencio de las escrituras para ver si es permisivo o prohibitivo. Y la información adicional sobre las posibles fechas y autores de los libros de la Biblia. Esta información ya lo agregué en la primera clase. Hermanos, estamos meditando la importancia de usar bien la palabra de verdad porque es una responsabilidad muy seria. Recuerden ustedes, hermanos, segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15, como ustedes ven en pantalla, dice que debemos procurar con diligencia. Y la nueva versión internacional dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Recuerden, mis hermanos, que en la segunda carta de Pedro, hablando de las cartas de Pablo, dice que hay algunas cosas difíciles de entender. Hay, hermanos, en la Biblia, no solo en las cartas de Pablo, en toda la Biblia hay muchas cosas, muchas partes, muchos textos, palabras que son difíciles de entender. Y es ahí donde los indoctos, los inconstantes, los nuevos y muchas veces los que no tienen el respeto a la palabra, tuercen las escrituras para su propia perdición. Es muy serio, hermanos. Por eso hoy, de manera especial, compartir, quiero compartir la segunda clase, aunque de manera breve, resumida, pero quiero que avancemos en este proyecto y hoy vamos con la segunda clase. Voy a hablar de el arte de interpretar, aunque solamente voy a tocar algunos principios básicos de la hermenéutica, que así se llama este arte, esta ciencia, el cual, hermanos, no podemos hacer de menos porque, como ustedes van a ver en esta clase, es de vital importancia para la interpretación. Todos en algún momento hemos usado este arte para interpretar aún en la vida cotidiana, porque muchas cosas lo requieren. Y precisamente para eso vamos a compartir, hermanos, este punto con ustedes en este material, como ustedes lo están viendo en pantalla. Vamos a empezar hablando de la definición de este arte, el arte de interpretar, que es conocida. Creo que muchos de ustedes ya lo han estudiado, han estado meditando en ella. Vamos a hablar de la hermenéutica, que es el arte de interpretar. Como bien decía, aunque vamos a hablar principios básicos, pero es necesario recordarlos, meditarlos, ponerlos en práctica, que esa es la clave del éxito. Y por esa razón, mis hermanos, vamos a definir la palabra hermenéutica, vamos a definirla. Esta palabra, según el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco La Cueva, dice que este vocablo procede del verbo o del griego hermeneu, y que sabe qué significa. Significa sencillamente interpretar, interpretar. Y que hermenéutica es pues ciencia y arte
de la interpretación. Hermanos, vamos a hablar un poco de este arte, de esta ciencia de la interpretación conocida como hermenéutica. Todo lector, como bien expresa este diccionario, son palabras de este diccionario, todo lector que haya considerado atentamente lo que precede no podrá menos de darse cuenta de la importancia que tiene la hermenéutica, no solo para la comunicación a nivel de diálogo humano, sino especialmente para la recta versión y comprensión de la palabra de Dios. Vean ustedes, hermanos, lo importante que es estudiar, por lo menos aquí, los principios básicos de la hermenéutica, importante para la recta versión y comprensión de la palabra de Dios, como dice este diccionario. También voy a compartir fuentes de estas informaciones que estamos compartiendo con ustedes. Hermanos, hay otra fuente que voy a invitar a que lo estudien, después compartiré los enlaces de un libro que se titula Estudiar y usar bien la palabra, por nuestro hermano Wayne Portain. Y en este libro, especialmente la introducción, dice que uno de los procesos más básicos de interpretar es preguntar qué, dónde, cuándo, cómo, por qué y quién. Hermanos, estas preguntas, hermanos, sirve para poder nosotros comprender, interpretar eficazmente lo que queremos leer, saber. Y esto lo dicen muchos oradores que han redactado libros de hermenéutica, y por eso esta fuente, que es muy confiable, lo estoy colocando aquí para que podamos tener bases de lo importante que es conocer los principios básicos de este arte. Hermanos, la hermenéutica es pues el conjunto de los principios de la interpretación. La aplicación de estos principios se llama exégesis, que simplemente significa explicación. La exégesis empleada por las iglesias humanas es dogmática. Ese es el problema. Es decir, se basa en sus credos, sistemas de doctrina ya aceptados. La exégesis verdadera, hermanos, se basa en el significado de palabras, la gramática, el contexto inmediato y remoto, y entre otras muchas cosas importantes. Pero aquí, en esta clase, mis hermanos, solo vamos a estar compartiendo con ustedes los procesos más básicos de interpretar, que son las preguntas que están aquí. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y quién? Y vamos a hablar un poquito de el significado de palabras, la gramática y el contexto inmediato y remoto. De estos puntos estará basada nuestra segunda clase de lo que estamos aquí compartiendo en el arte de interpretar. Principios básicos, pero fundamentales y necesarios para todo lector, hermanos. Y también con esto quiero despertar el interés para que puedan ustedes profundizar en la materia, porque no vamos a profundizar, hermanos, en cada punto, pero quiero animarlos con los enlaces que voy a compartir de libros que he podido meditar, estudiar y que ha sido útil, puede servirles a ustedes también. Y ahí es donde voy a estar compartiendo materiales, hermanos, con más amplio conocimiento o explicación para que ustedes puedan profundizar. Aquí vamos a aprender cosas básicas, pero necesarias. Así que, comenzando con uno de los procesos más básicos de interpretar, que son estas preguntas.
Son 6 preguntas. Mis hermanos, si ustedes toman su Biblia, quiero invitarlos a que busquen, por ejemplo, Marcos 13, 1 al 25. No vamos a leer, hermanos, todo porque no nos daría el tiempo, pero quiero que vayan ustedes corroborando, busquen en sus Biblias, en el libro de Marcos, capítulo 13. Y nos vamos a concentrar aquí en Marcos 13, versículo 1, en los versículos posteriores. ¿Por qué estoy usando este ejemplo? Porque este ha sido una de las escrituras más populares en nuestros tiempos, pero más torcido, hermanos, por la mayoría. Y digo torcido porque han malinterpretado el significado que hay de algunas palabras aquí, hermanos. Por ejemplo, si ustedes están en Marcos capítulo 13, van a ver cómo se habla de algunas señales, como por ejemplo, vamos a ver el 4, donde dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Y luego el 7 habla de guerras, el 8 habla de que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos, habrá hambres, habrá alborotos y que son principios de dolores, pero aún no es el fin. Si ustedes han oído, hermanos, es muy popular leer estos textos en nuestros tiempos y más cuando hay guerras, más cuando hay hambre, hay desastres. Y lo que la gente piensa cuando ve estas cosas y lo relaciona con estos textos, dicen, ya se acerca el fin del mundo, ya se acerca la venida de Cristo. ¿Y cómo lo sabe? Dicen, porque ya están las señales. Ya están las señales que Marcos 13 está diciendo que habrá guerras, que se levantará nación contra nación, pestes, hambre, etcétera, etcétera. Hermanos, basado en estas escrituras es donde la mayoría interpreta que estas son las señales del fin del mundo. Y es ahí donde quiero invitarlos, usando este ejemplo, que cada uno medite poniendo en práctica uno de los procesos más básicos de la interpretación. ¿Y cuál es uno de los procesos más básicos? Hacer estas 6 preguntas cuando leemos. Si queremos entender Marcos 13, 1 al 25, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cuáles? Comencemos con la primera. ¿Qué? ¿Qué dice? Porque yo quiero saber qué dice. Bueno, el 7 dice que va a haber guerra, rumores de guerras, y empieza a hablar de señales, hermanos. Sí, habla de señales. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde lo dice? Todo eso es lo que tenemos que ir preguntándonos cuando leemos. ¿Qué dice? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y la otra pregunta, ¿quién? ¿Quién lo dice? Entonces, yo he traído aquí ya la cita bíblica de cada pregunta con, para meditar su respuesta. Y si leemos dónde lo dice, el 3 dice que se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Ahí estaban cuando lo dijo. Dice, se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Eso dice, hermanos, cuando estamos investigando dónde se dijo estas palabras. ¿Cuándo? Bueno, el 1 dice que saliendo Jesús del templo implica que Jesús andaba ahí personalmente y por ende esto fue en su ministerio personal. Muchas veces será muy difícil extraer una fecha específica, pero sí un aproximado por algunos detalles o acontecimientos que se nos presenten en la lectura. En el 1 dice que Jesús salió del templo. Esto implica que estaba él personalmente y por ende en su ministerio. ¿Cómo?
Bueno, dice el 3 que se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo y que fue ahí donde le hicieron la pregunta de manera presencial. Hermanos, esto no lo envió por medio de una carta, esto fue una declaración personal, presencial. ¿Y por qué lo dijo? Bueno, una vez más, el 3 dice que le preguntaron, fue una pregunta que le hicieron a Jesús en base a lo que él dijo en el versículo 2, cuando Jesús dijo, ¿veis estos edificios? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, hermanos, ¿quién lo dijo? Bueno, nuestro Señor Jesús empezó a declarar estas señales en el verso 5. En el verso 5 sabemos que fue Jesús. Cuando nosotros estamos preguntando, ¿qué dijo? ¿Qué realmente dijo? Va a haber señales, sí, pero esas señales, ¿de qué? Bueno, entonces eso nos invita a ir meditando que está hablando de las señales que Jesús mencionó según el verso 1 y 2, donde él dice que salió del templo y que les dijo, ¿veis todos estos grandes edificios? ¿Ustedes ven estos edificios? ¿Cuáles edificios? Los edificios del templo. Y les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Fue allí donde le preguntan en el verso 4, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de suceder? Hermanos, ellos están preguntando en base a lo que Jesús dijo acerca del templo. Y por eso Jesús contesta diciendo que es necesario que acontezca estas cosas como señales. Y es donde nosotros comprendemos qué es lo que realmente se dijo. Dónde, cuándo, cómo y por qué y quién. Esto es lo que nos ayuda a entender realmente una lectura bíblica, hermanos, y muchas veces no vamos a encontrar la respuesta de alguna de estas preguntas en un solo versículo. Para eso es que es necesario también leer el contexto inmediato y a veces hasta remoto, el cual estaré explicando en esta misma clase. Pero qué triste cuando se saca una interpretación basado en un solo texto, sin importar el contexto, y que no estamos haciendo el uso, la práctica de uno de los procesos más básicos de la interpretación. No olvide, hermanos, no olviden hacerse estas preguntas, esta serie de preguntas. ¿Qué dice realmente? Meditemos qué dice, dónde, cuándo, cómo, por qué y quién lo dice. Eso nos va a ayudar para la interpretación adecuada y apropiada según la voluntad de Dios. Y con eso vamos a concluir que realmente esas señales no se están refiriendo al fin del mundo, sino se están refiriendo al fin del templo, según el contexto y según la respuesta de cada una de las preguntas que hemos hecho. Así vamos avanzando, hermanos, y vamos a ver ahora la importancia de meditar en el significado de palabras, en el significado de palabras. Hermanos, como bien dijimos en la primera clase, existen, hermanos, palabras que nosotros desconocemos. No es común para nosotros. Recuerden que la palabra de Dios originalmente fueron escritas en sus tres idiomas más sobresalientes, más populares y que son los que han sido destacados o registrados, que son el hebreo, el arameo y el griego. Y hay muchas palabras que, hermanos, cuando se tradujeron a nuestro idioma, muchas no fueron traducidas, solo transliteradas, y que tengo que ir a un interlineal o alguna de estas herramientas, un diccionario bíblico, para conocer el uso
de esa palabra, el significado de esa palabra para darle yo la interpretación que el Espíritu Santo está otorgando y no inventar en base a mi opinión lo que yo pienso de esa palabra, hermanos, sino realmente el significado correcto y apropiado. También, hermanos, aunque fueron traducidas, hay muchas versiones que como no son actualizadas al lenguaje actual del que nosotros hablamos, aún así hay palabras desconocidas para nosotros y que es necesario tomar un diccionario, tomar una de estas herramientas para buscar el significado de dichas palabras. Por ejemplo, no traje muchas palabras, pero quiero poner algunas. La palabra anatema no es tan común, no es tan común para nosotros. Quizás algunos de ustedes que ya investigaron el significado pueden citar de memoria el significado de esta palabra. Sin embargo, no es tan común. Y si uno le pregunta a cada uno, ¿qué entiende por la palabra anatema? Cada uno va a dar diferente opinión al respecto de esta pregunta. Pero no se trata de inventar significados de las palabras. Tenemos que tomar un diccionario, tomar, hermanos, una de estas herramientas y investigar. Porque muchas veces podemos estar predicando diciendo la palabra anatema o la palabra expiación, advenedizos, escarnecedor, impío, neófito, ósculo. Entonces, hermanos, muchas veces podemos estar usando muchas palabras que no conocemos y, hermanos, ahí es donde vamos a tener problemas porque a la hora de explicar podemos inventar, podemos suponer, opinar y se hace doctrina la opinión a veces. Por eso mejor, hermanos, tomar el diccionario y dar la definición que el diccionario dice acerca de estas palabras para que demos la interpretación correcta de esa palabra. Y eso nos ayuda para la interpretación, hermanos. Por eso estamos hablando de qué cosas nos van a ayudar para la interpretación y hoy estamos haciendo uso del arte que existe, de la ciencia que existe, conocida como hermenéutica. Aunque son principios muy básicos, hermanos, pero ustedes están meditando la importancia de practicarlos. Cuando estamos estudiando, voy a hacer las preguntas que ya mencionamos anteriormente y aquí hay una palabra, porque uno está leyendo cualquier parte de la Biblia y uno dice, aquí hay una palabra que no sé qué significa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Como dijimos en la primera clase, usted necesita tener herramientas. Y gracias a Dios, hermanos, es que hoy, gracias al avance de la tecnología, usted no necesita comprar un diccionario para tenerlo físicamente. Sería lo recomendable, lo ideal, tener nuestros materiales, hermanos, impresos, tenerlos aquí, pero son muy costosos, hermanos, y no todos tenemos la capacidad de tener una biblioteca en casa para tener lleno de libros impresos. Pero gracias a Dios, hermanos, es una bendición que hoy podemos descargar los diccionarios y muchos son gratuitos o que si hay que comprarlos, hermanos, no son tan costosos como tenerlos impresos, hermanos. Hay aplicaciones que también vamos a dar aquí un tutorial de cómo descargar aplicaciones donde usted va a poder tener diccionarios, comentarios, versiones, todas las herramientas necesarias que todo predicador o hermanas que son maestras de mujeres o de niños que es necesario que tengan. Claro que todo cristiano tenemos el compromiso de prepararnos, pero cuanto más aquellos que enseñamos, hermanos, y sobre todo porque el proyecto está basado con ese propósito. Así que, hermanos, los invito a que podamos buscar nuestras herramientas, no importa que sea digital,
El contenido es el mismo, hermanos, según la capacidad de cada uno. Si pueden ustedes, hermanos, comprarlos impresos, adelante, no hay ningún problema. Pero si no, les podemos ayudar en cómo descargar aplicaciones para que tengan sus herramientas, su biblioteca de manera digital, hermanos, porque es de vital importancia. No podemos inventar, opinar, nada, sino más bien tomemos el diccionario y, y vamos a investigar. Hermanos, vamos a investigar qué dice el diccionario para que le demos la respuesta apropiada. Y eso nos va ayudando a la interpretación eficaz. Hay hay muchas palabras, mis hermanos, hay muchas palabras muy desconocidas por nosotros los lectores, los estudiantes de la Biblia, y es necesario tener la definición, el concepto, el uso apropiado de cada palabra. Muy bien, también estoy animando a conseguir sus herramientas si aún no lo tiene, hermanos, porque especialmente el obrero, si quiere ir a trabajar a la viña, pero si se va sin herramienta, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer, hermano? Es más difícil aún. Entonces, teniendo herramientas, se nos facilita porque es necesario el significado de palabras. Y el significado no lo determina el hermano más maduro o el hermano que habla más fuerte. La definición, mis hermanos, lo determina el diccionario. El diccionario, ya sea bíblico o cualquier otra herramienta que nos ayudan a entender el uso o el significado de las palabras. Así que por eso siempre tenemos que tener la fuente de lo que nosotros vamos a enseñar para corroborar que no lo estamos inventando, hermanos, no lo estamos inventando. Y así vamos avanzando en la interpretación, hermanos. Recuerden que en los principios básicos que estamos compartiendo en esta segunda clase, dijimos que la gramática es también esencial, es esencial. Y yo sé y comprendo que muchos de los hermanos aquí presentes o los que a través de Facebook estarán escuchando, no tuvieron niveles de estudios tan altos como otros, hablo de estudios seculares y que se dificulta más. Yo sé y comprendo, hermanos, inclusive este servidor en el estudio secular batalló muchísimo. No tengo una carrera, una profesión terminada por lo mismo, hermanos, porque batalló muchísimo con la comprensión de muchas materias. Y yo creo que muchos de ustedes se identifican con eso, aunque yo sé que aquí también hay hermanos capaces, profesionistas. Sin embargo, aquellos que hemos batallado más con esto, quiero invitarlos a todos a tener esta herramienta básica, pero tener una, un libro de gramática de nuestro idioma nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar muchísimo. Aunque probablemente a alguno de ustedes no le gustó esta materia en la escuela secular, sobre todo la materia de español, hermanos, yo creo que muy pocos han avanzado. Sin embargo, no es imposible que aún podamos aprender lo más básico de nuestra gramática porque lo vamos a necesitar en la comprensión de las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras están en nuestro idioma traducidas y por ende, hermanos, necesitamos conocer algunas cosas básicas que aquí estaré presentando y que por eso quiero invitarlos a que cada uno profundice más y tengo también tutoriales aquí de fuentes donde podemos recibir clases especiales de cada una de estas materias, solo por lo básico, hermanos. Yo sé que profundizar ampliamente en la materia de la gramática es tan extenso, tan amplio, no es tan fácil, pero en las cosas básicas que vamos a necesitar es necesario, hermanos. Es de vital importancia. No haga de menos
este punto importante de la gramática. Hay una nueva gramática básica de la lengua española que lo puede adquirir, hermanos, y esto sería muy importante tenerla. Y vamos a leer qué es la gramática. Es el sistema de principios y reglas que organiza la estructura de las palabras, la forma en que se combinan y los significados que resultan de esas combinaciones. Hermanos, ¿cuáles son los componentes principales de la gramática? Hermanos, según esta nueva gramática básica, porque estamos hablando de una básica, dice que son la morfología, la sintaxis, la fonética o también la fonología y la ortografía. Y estos puntos, hermanos, son de vital importancia. Si tan solo la ortografía, si no aprendemos a leer bien, con solo eso, hermanos, podemos darle una interpretación equivocada a lo que leemos. ¿Sí? Si no respetamos la ortografía, hablando de los signos de puntuación, los signos que tenemos ahí, hermanos, son de vital importancia para la interpretación correcta de cada texto que leemos. Hermanos, tenemos que ir aprendiendo a leer bien. De eso depende mucho la buena interpretación. Y hermanos, no solo de llegar a leer bien, esto nos va a ayudar a la comprensión, porque leí una frase que decía, no basta leer bien, sino entender también, porque hay quienes han avanzado en la lectura fluida, leen muy bien, respetando todos los signos y leen muy bien, pero cuando terminan de leer uno les pregunta, ¿y ahora qué entendiste? Y dicen, no entendí nada. Bueno, no basta leer bien, sino entender también. Y para eso estamos aquí, con la ayuda de estas herramientas, llegar a una comprensión, hermanos, llegar a una comprensión apropiada. Hablando de cada uno de estos puntos básicos de la gramática, de sus componentes, una de ellas es la morfología, y aunque alguno de ustedes dirá, hermano, esto cómo se come o qué es, nunca lo había oído. Bueno, yo sé que y comprendo esa parte. Les decía que aún su servidor viene trabajando mucho en esto, que ahora digo, ¿cómo no lo aproveché en su momento en la escuela secular? Me hace mucha falta, pero no es tarde, no es tarde para nadie el, el aprender materias que son importantes para la comprensión de la palabra. Y aunque a veces no sepamos los términos que vamos a estar usando aquí, no se trata de memorizar los nombres de esos términos, hermanos, sino la aplicación, lo que significa, su uso, su práctica. Es lo que deseamos, mis hermanos, es lo que estamos deseando en este punto. Así que, considerando en todo esto, vamos a ir avanzando, mis hermanos, que la morfología, ¿qué es? Bueno, dice que se encarga del estudio interno de las palabras, su estructura, clases y variaciones que son, hermanos, de vital importancia. Eso estudia la morfología. Va a estudiar, hermanos, la estructura, las clases y las variaciones de las palabras. Más adelante voy a estar compartiendo algunos ejercicios que ustedes van a tener que llenar, hacer, redactar, escribir, basado en ejercicios que están basados en estos puntos, para que vean dónde aplica este punto que estamos compartiendo de la morfología, dónde aplica, porque es muy común usarlo, solo que no sabemos muchas veces cómo se llama esta área o esta materia o esta clase, por ejemplo. Pero siguiendo con la sintaxis, miren hermanos,
que esto analiza la combinación de las palabras, los grupos sintácticos, hermanos, y la estructura de las oraciones. Es lo que estudia este otro punto de que es un componente principal de la gramática, cómo analiza. También aquí estaremos compartiendo ejercicios de cuál es su uso de cada una de ellas. Pero esto lo estaré compartiendo en PDF para que puedan ustedes ponerlo en práctica. La fonética y fonología se enfoca en los sonidos del habla, su articulación y su organización en el sistema de la lengua. Ahora bien, la ortografía regula las normas de escritura, incluyendo el uso de letras, signos de puntuación y acentuación. Hermanos, son de las más comunes o de los errores más comunes que se nos pueden ir por no tener cuidado en los signos de puntuación y acentuación, hermanos. Por eso les decía, vamos a tener ejercicios de cada uno de estos puntos para ver dónde aplican, dónde aplican. Algo sencillo aquí para tener una idea, voy a ponerles un ejemplo de morfología, dónde aplica, porque esta se encarga del estudio interno de las palabras. Y si hacemos un análisis verbal de Juan 1:1, por ejemplo, donde el verbo que está aquí dice era, este verbo que estamos analizando, estamos haciendo un análisis verbal porque eso estudia la morfología, el estudio interno de las palabras, como este tipo de clase que estamos analizando, que es un tipo de las clases de la morfología, el verbo, especialmente el verbo aquí que estamos apuntando es era, y en este tiempo, dice aquí, está en tiempo imperfecto, y morfológicamente esto denota una acción continua en el pasado, indicando que Jesucristo no solo existió, sino que existía continuamente en el principio. Esto ayuda muchísimo para entender que cuando está hablando del verbo, haciendo referencia a Jesucristo, cuando dice era, entendamos, entendamos que cuando ya se aplica esta clase de análisis, es donde nos lleva a entender qué es lo que significa o qué es lo que significa ese verbo que estamos analizando, donde aquí está denotando una acción continua en el pasado y que está indicando que Jesucristo no solo existió, sino que existía porque Él es eterno, Él es Dios, Él es Dios. Y por ejemplo, hablando de las clases en general, de la morfología o las ramas, vamos a hacer uso de los nombres o sustantivos, de los verbos, de los adjetivos, de los adverbios, de los pronombres, de los artículos, de las preposiciones, conjunciones, interjecciones. Vamos a hacer uso de todos esos, queramos o no queramos. Y yo sé que algunos ya han hecho uso de esto, aunque no sepamos cómo se llamaba esta clase, según la morfología de lo que estamos aquí ya estudiando. Pero en la práctica, mis hermanos, en la práctica de los ejercicios que estaremos haciendo, es donde vamos a avanzar un poquito más. Ahí vamos a avanzar un poquito más, solo en puntos básicos. No se quiebre la cabeza, como dijo un hermano, hermano, es mucho. Le digo, no se quiebre la cabeza que crea que vamos a estudiar la gramática de forma extensa. No, 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 no. Vamos a estudiar lo más básico, especialmente donde lo necesitamos, donde lo requerimos para el uso correcto, apropiado de la interpretación correcta, recta de la palabra de Dios, porque sí va a ser necesario y es importante que lo estudiemos. Por eso vamos a hacer este tipo de ejercicio, hermanos,
el cual lo estaré compartiendo con ustedes para que trabajen en eso y luego veamos en qué más podemos ayudar. Como decía, en cosas básicas, pero necesarias. Ahora vamos a meditar un poco sobre el contexto inmediato y remoto. Acerca del contexto inmediato y remoto, es importante, hermanos, que meditemos bien el texto, pero acompañado de su contexto. El contexto inmediato se le llama a los textos o versículos que están ahí cerca del texto que leemos, sea anterior o posterior. Y el contexto remoto son aquellos que están aislados al texto, muchas veces no se van a encontrar en el mismo capítulo, pueden estar a veces hasta en otra parte, en otro libro, en otro capítulo, pero que tiene contexto con el texto que leemos y a veces tenemos que recurrir a ellos para la comprensión correcta de lo que leemos. Es necesario. Por ejemplo, un texto conocido, voy a citar quizás 3 ejemplos conocidos. Uno de ellos es Mateo 6:33. Creo que la mayoría conoce Mateo 6:33, donde dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si preguntamos qué dice realmente, ustedes van a comprender que aquí hay una condición en primer lugar para que algunas cosas aquí sean añadidas, venga por añadidura. Y la condición, como ustedes ven, es que primeramente busquemos ¿qué? El reino de Dios. Tal parece que la mayoría solo comprende la parte donde dice todas estas cosas os serán añadidas y hablan más de lo que será añadido que de la condición para poder lograrlo. Sin embargo, salirse de contexto, según el punto que estamos estudiando, es cuando estamos agregando lo que el texto no promete, no dice. Porque voy a aquí a meditar con ustedes la palabra o la frase que dice todas estas cosas. ¿Qué está prometiendo el Señor añadir? O de alguna forma está diciendo que eso vendrá como bendición. Pero realmente, ¿qué es lo que está prometiendo el Señor? Nótese que dice todas estas cosas. Conviene preguntar, ¿cuáles son esas cosas? Porque hoy en día, si no respetamos el contexto, uno puede llegar a pensar, pues yo creo que todas estas cosas se puede referir a todas las cosas en general, todo, todo es todo. Y así uno puede generalizar y luego prometer a alguien lo que Dios no está prometiendo. Uno puede llegar a hacer esta palabra tan general de decirle a, inclusive a muchos miembros, a muchos hermanos, que si buscan el reino, en primer lugar, el Señor les va a dar todas las cosas que quieran, todas las cosas, todas en general. Pero ¿es realmente lo que Jesús tenía en mente cuando dijo estas palabras? Todas estas cosas serán añadidas. Ahí es donde el contexto es de vital importancia. ¿Qué dice el contexto? Vamos al 31. Viene diciendo el 31, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. El 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. El 32 vuelve a mencionar todas estas cosas y la pregunta es, ¿de qué cosas viene hablando? El 31 dice de comer y de beber y de vestirse. En otras palabras, si lo quiere resumir, habla de sustento y abrigo. Entonces, cuando la Biblia dice todas estas cosas, se refiere al sustento y al abrigo, si lo quiere resumir en estas palabras, porque eso incluye comer, beber y vestirse.
sustento y abrigo. Es lo que está prometiendo el Señor que vendrá por añadidura. No generalicemos que todas las cosas que usted quiera vendrá por añadidura. Porque aquí dice que si buscan el reino en primer lugar, todas las cosas os serán añadidas. No dice todas las cosas, no invente como a veces uno dice, porque es ahí donde se empieza. Parece inocente, hermanos, parece inocente, parece insignificante, pero así es como se empieza a comprender una parte de la escritura, aunque parezca sencillo, pero así es como uno puede empezar a torcer las escrituras, aún en lo mínimo, y más tarde pues se va haciendo más grande el problema. Y así es como en el mundo religioso actual, que no tienen respeto de la palabra, han hecho este gravísimo problema, no respetar el contexto de un texto y agarran cualquier texto. Y por esa razón, hermanos, este es un ejemplo. Otro ejemplo que quiero darles en el uso de un contexto, de un texto, es Mateo 18:20, porque son muy comunes, hermanos, son muy comunes y aún así sé que a muchos se nos ha pasado o se nos puede pasar que podamos darle una mala interpretación a un texto por no tener el debido cuidado de leer el contexto. Pero para eso estamos aquí en este proyecto mejorando, en capacitarnos, en entrenarnos para ir mejorando, hermanos, en la interpretación. No cometamos los mismos errores pasados. Por ejemplo, ¿han leído ustedes Mateo 18:20? Mateo capítulo 18:20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿No han oído este texto? Sí, es muy popular, pero lamentablemente ha sido mal usado, mal interpretado. El texto sagrado dice donde están dos o tres congregados. ¿Qué se le viene a la mente cuando lee este texto? Sin el contexto. Sin el contexto, relacionamos por la palabra congregados, lo relacionamos con una reunión de la iglesia. Inclusive hay quienes han llegado a pensar que el requisito para iniciar una iglesia tiene que ser mínimo dos o tres, mínimo dos, pero con uno no puede empezar porque aquí dice dos, lo ponen como requisito. Y yo siempre digo, ¿cómo le haría entonces el eunuco que se fue solo a Etiopía, ya bautizado? ¿Cómo le haría él para continuar perseverando? Y otros casos, pero el punto es, hermano, otros dicen que no importa la cantidad como iglesia, porque lo importante es que hayan dos o tres y que ahí vamos a estar reuniéndonos, porque ahí va a estar Dios en medio de nosotros. Hermanos, no es que la Biblia no diga que Dios no va a estar entre nosotros en una reunión de la iglesia. Claro que Dios está. Eso es, hermanos, indudable. Pero realmente este texto habla para iniciar una iglesia como requisito que tienen que ser dos o tres, o habla para una reunión de la iglesia que con que estén dos o tres con eso está muy bien y que para qué andar buscando más gente o cosas así. Es aplicable para una reunión de la iglesia, Mateo 18:20, por la palabra congregados. Bueno, ¿qué dice el contexto? En el 16, si ustedes buscan, es más, desde el 15, está ligado con lo que aquí se dice acerca de ofensas, de problemas que también son inevitables, problemas personales, ofensas personales entre hermanos, y que, y que la Biblia dice que si alguien te ofende, ve tú estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero viene, según el proceso,
viene este otro punto. Si no te oyere, es ahí donde vas a tomar ¿qué? Contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Otra vez se pronuncia dos o tres, pero estos dos o tres, ¿para qué? ¿Con qué fin? Verso 17. Si no los oyere a ellos, ahora sí, dilo a la iglesia, y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. La palabra dos o tres congregados tiene un fin, según el contexto. El fin es que cuando haya una ofensa personal y el hermano que fue ofendido vino a tratar el asunto con el que ofendió, pero él no reconoció, entonces tomará dos o tres testigos y que se congreguen, se reúnan para tratar esta cuestión. Y si no les oyen a ellos, si no se reconcilia, si no se arregla el problema, entonces estos dos van a poder decirlo a la iglesia, hermanos, porque principalmente el Señor estuvo también ahí en medio como testigo, oyendo y haciendo constar esa situación que no se pudo arreglar. Ese es el contexto. Sin embargo, muchos dicen, hermano, pero uno puede sacar de contexto cualquier texto, no hay problema. Bueno, no hay problema. Esa es la razón de muchas divisiones. Hermanos, no sé usted qué prefiera, pero yo prefiero quedarme con el contexto de un texto, porque es parte esencial, aunque básico, pero esencial para la interpretación. Muchos dicen, hermano, entonces usted está diciendo que en una reunión de la iglesia Dios no está en medio porque este texto no aplica para tal reunión. Y le digo, no, yo no estoy diciendo que Dios no va a estar en medio de nosotros en una reunión de la iglesia, pero yo prefiero usar el texto adecuado que diga eso realmente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pueden ustedes buscar en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 14, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 14, busquen en sus Biblias, Primera de Corintios 14, especialmente el 25, dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Quién está entre vosotros? Dios. ¿Y cómo sé yo que este texto habla de una reunión de la iglesia? Porque el contexto lo dice. Por ejemplo, pueden leer el contexto como el 23, donde dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, por ejemplo, ese es un texto. O el 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. O por ejemplo el 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Son contexto que nos ayuda, o es el contexto inmediato que nos ayuda a entender un texto. Claro que Dios está en una reunión de la iglesia, pero Mateo 18:20 no es el texto apropiado, sino Primera de Corintios 14:25. Y así vamos a ir aprendiendo a ordenar los textos que hablen realmente donde Dios quiere que hable y que no sea mal usado, hermanos. Otro ejemplo, otro ejemplo. Vamos a meditar el ejemplo de Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Este texto también ha sido muy torcido, porque cuando dice hagamos bien a todos, muchos comprenden que como iglesia debemos hacer bien a todos. Y cuando digo hacer bien a todos, me refiero al área de benevolencia. Y por eso es que hay iglesias que han interpretado, hermanos, que han interpretado que la ofrenda se debe usar no solo para cristianos, para santos, sino también para inconversos. Porque aquí dice
hagamos bien a todos. Ahí dice, pero les digo, ¿está hablando de la ofrenda este texto? ¿O está hablando de la obra colectiva que la iglesia hace? ¿O está hablando de la obra individual que cada uno puede hacer con sus propios recursos? Porque son dos cosas diferentes, la obra de la iglesia y la obra individual. Pero ¿cómo saber si este texto habla de la obra de la iglesia, de la obra colectiva donde involucra la ofrenda? ¿O si está hablando de la obra individual, donde solo involucra tus propios recursos? ¿Cómo saber? Bueno, otra vez, el contexto nos ayuda muchísimo. ¿Qué dice el contexto? Vamos a empezar a leer, inclusive si quieren desde el uno, ustedes pueden venir viendo Gálatas, por ejemplo, desde el versículo uno. Gálatas, estamos en Gálatas capítulo 6. El uno dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿vosotros quiénes? Obviamente no se le habla a toda la iglesia, solo a los espirituales. Por ejemplo, el 2 sobrelleva los unos las cargas de los otros. El 3, que es el que voy a enfatizar, dice, porque el que se cree, nótese bien, el que se cree ser algo, está hablando de individuos, no está hablando de la iglesia o del trabajo de lo que la iglesia debe hacer colectivamente, sino es algo individual. El contexto viene hablando de obras individuales. Por eso dice, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El 4, así que cada uno, no dice así que cada iglesia, no, dice cada uno, hablándole particularmente a cada uno, cada individuo. O el 5, por ejemplo, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Son obras individuales, hermanos. Por supuesto que en obras individuales, si usted tiene la capacidad, la oportunidad de ayudar a todos, incluyendo los inconversos, bien lo podemos hacer, mayormente a los de la familia de la fe. Pero en asuntos de obra de la iglesia, porque cuando hablo de la obra de la iglesia me refiero a lo que la iglesia puede hacer colectivamente, involucrando, incluyendo su ofrenda, no le es permitido, hermanos, porque el texto no está hablando ni siquiera de la ofrenda y ni siquiera está hablando de una obra colectiva de la iglesia, está hablando de obras individuales. Así es como vamos a hacer este tipo de ejercicios, mis hermanos, que nos ayudarán a entender los textos sagrados, pero no olvide que debe ir acompañado de su contexto, sea inmediato o remoto. Así que, mis hermanos, quiero ir concluyendo con una ilustración. Quiero dejarles esta ilustración sobre el uso de un texto con su contexto, porque aunque parece inocente, es de, hermanos, es un grave peligro el sacar un texto fuera de contexto. ¿Por qué? Hay una ilustración que quiero compartir. Trata de un hombre que deseaba conocer la voluntad de Dios. Este hombre quería conocer la voluntad de Dios, mis hermanos, pero no sabía cómo lograr el entendimiento de la misma. Entonces él, como muchos, le oró a Dios y le dijo, Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Así que, como no sé cómo, voy a abrir la Biblia y donde yo meta el dedo en la Biblia, pues voy a leer a ver qué me quieres decir. Ahí voy a ver qué me quieres decir, porque quiero conocer tu voluntad. Entonces este hombre abrió la Biblia y se topó con un texto en Mateo 27:5, donde leyó lo siguiente: se marchó y fue a ahorcarse. Eso fue lo primero que leyó. Este hombre
admirado, espantado, maravillado, dijo: Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Porque dice aquí se marchó y fue a ahorcarse. No sé qué quiere decir. Y no sé qué me quieres decir con esto. Yo quiero conocer tu voluntad de manera honesta, sincera. Por eso estoy con la Biblia en la mano. Y cerró la Biblia. Hermanos, este hombre, espantado, maravillado de qué quería decir aquello, metió su mano en la Biblia y se topó con otro texto donde leyó en Lucas 10:37 que dice: y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Hermanos, se han de imaginar este hombre más espantado, porque él leyó primero que alguien se marchó y se fue a ahorcar, y ahora, queriendo él saber qué quiere decirle Dios a él, se topa con este texto donde dice Jesús: vete y haz tú lo mismo. Entonces este hombre dice: ¿realmente eso quieres que yo haga? Porque primero leí que fue y se ahorcó y ahora dices que yo haga lo mismo. ¿Realmente eso quieres que haga? La tercera es la vencida. Abrió su Biblia en otra parte y se encontró con un texto que dice Juan 13:27. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y hermanos, la ilustración dice que este hombre decidió quitarse la vida en base a lo que leyó, pensando que era la voluntad de Dios, y así es como muchos hoy mueren espiritualmente. No de la misma manera, pero espiritualmente están muriendo mucha gente. ¿Por qué? Porque están leyendo la Biblia y la están torciendo, como dice Pedro, para su propia perdición. Así muchos han muerto espiritualmente, aunque honestos, sinceros, pero equivocados, hermanos. Y parece inocente cuando nosotros agarramos un texto y luego otro, y vamos formando una doctrina, una enseñanza. Parece inocente, hermanos, pero es para nuestra propia perdición, es para nuestra muerte espiritual. Y esa es la condición de muchas personas que no respetan un texto con su contexto. Y no olvide esta frase: un texto fuera de contexto es un pretexto. Así que, hermanos, con la ayuda de Dios vamos a seguir estudiando las siguientes clases que aún nos faltan de este material, de este sencillo material que se titula El obrero que usa bien la palabra de verdad. Hoy hemos estudiado el arte de interpretar algunos principios básicos, pero fundamentales, de esta ciencia conocida como la hermenéutica. Ya estudiamos uno de los procesos más básicos de interpretar, que son estas 6 preguntas: ¿qué, dónde, cuándo, cómo, por qué y quién? Y ya estudiamos acerca de la importancia del significado de palabras, la gramática, el contexto inmediato y remoto. Esperando, hermanos, que esto sea útil y que anime y motive a profundizarse más en cada una de estas materias o puntos con las herramientas que podamos tener a nuestro alcance. Como bien decía en el principio, voy a estar compartiendo ahí cómo descargar aplicaciones con herramientas que pueden ser útiles para su trabajo, su servicio, y que con la ayuda de Dios sigamos creciendo, hermanos, pero no haga de menos la importancia de prepararnos, porque aunque uno llegase a pensar que algún texto ya está bien conocido, seguimos aprendiendo de ese texto, y sobre todo que estemos usando todos los textos, mis hermanos, sobre todo que estemos usando todos los textos acorde a su contexto, que eso es lo importante, que aprendamos a usar todos los textos acorde a su contexto, y que no haya, mis hermanos, ese tipo
de situaciones que pueden interrumpir nuestra comprensión. Dios los bendiga, mis hermanos.